Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En este episodio quiero hablar de un tema que históricamente se ha considerado como inadecuado en las organizaciones y que yo pienso que así es, que se llama pensamiento de grupo. Y el pensamiento de grupo no es más que una anuencia permanente de lo que el jefe dice y no hay de nadie ninguna opinión contraria al jefe, porque o bien al jefe le molesta que le lleven la contraria, o bien el jefe no es abierto a los debates, o bien el grupo de seguidores de ese jefe no tienen la condición necesaria como habilidad para poder lanzar juicios distintos del tema que se viene debatiendo, en tanto que lo que diga el jefe lo consideran como la única palabra cierta. Y desde ese punto de vista, el pensamiento de grupo es una especie de, digo yo, como de malignidad que tienen las organizaciones. Recuerdo muy bien una anécdota de pensamiento de grupo en una de las clases que dictaba yo. Un estudiante a nivel de posgrado manifestó que en su compañía los comités eran solamente informativos. El jefe llegaba, decía lo que se iba a hacer y todo el mundo preguntaba lo relativo a la ejecución, pero nadie cuestionaba la decisión o daba un punto de vista distinto de la decisión que se había tomado. Y que esta persona entonces se sentía muy frustrada porque ella, una mujer, tenía un punto de vista distinto en algunos casos, pero no lo manifestaba porque la cultura de la organización no permitía ese tipo de manifestaciones, dado que lo consideraban como una ofensa al jefe. Entonces yo le pregunté, pero bueno, ¿y por qué no lo haces independientemente de eso? Me dice, no, porque yo quiero mucho mi trabajo, me gusta lo que yo hago, pero adicionalmente necesito mi trabajo, entonces no lo quiero poner en riesgo. Y eso es típicamente lo que yo llamo el chantaje del contrato de trabajo. O sea, el contrato de trabajo tiene algo que dice que tú debes obedecer lo que tu jefe te dice. Y si no estás a favor de lo que tu jefe te dice, igual también tienes que obedecerlo. Pero no te dice que tú no puedes manifestar tu desacuerdo. Es decir, que tienes la libertad de poderlo hacer, así al final se mantenga la decisión que el jefe tomó. Pero debes poder sentirte libre para que puedas expresar tu punto de vista. Pero el pensamiento de grupo lo que genera es una absoluta alienación, no alineación, sino alienación. Genera además sentimientos de frustración, sentimientos de culpa y genera toda suerte de comentarios adicionales como rumores alrededor de la organización internos, hablando de uno u otro jefe o de una u otra decisión que no le aportan en nada a la compañía. Inclusive afecta de manera importante la ejecución de esas mismas decisiones que se comparten de manera autoritaria, porque las personas lo van a hacer a veces sin entender por qué lo están haciendo. Muchas veces lo van a ejecutar sin compartir el criterio, por lo tanto el nivel de compromiso queda realmente supeditado, si acaso, al 90% de los que las personas dan, pudiendo dar el 100 mínimo o el 110 o el 120%, como lo hemos denominado en muchas ocasiones en varios episodios, la famosa milla extra. Con lo cual el pensamiento de grupo lo único que tiene de bueno es que el jefe se siente no cuestionado. Y eso le genera seguramente mucha tranquilidad al no tener ninguna opinión en contraria, ni siquiera una opinión para enriquecer la misma decisión de la que se está hablando en ese momento, sino que
Por el contrario, el jefe se siente todavía más autoritario, entonces entra en un círculo vicioso de autoridad, poder, exceso de autoestima, en donde el nivel de prepotencia organizacional se crece y se retroalimenta él mismo dentro de la cultura de la organización. Luego, ¿qué ocurre en esos casos con estas compañías? Ocurre que progresivamente en el tiempo pierden participación de mercado. Yo lo he visto en varias organizaciones de manera progresiva en Colombia. Instituciones educativas que creen que tienen la última palabra en todo porque en algún momento de la historia ocuparon un sitial importante en materia de docencia y de investigación y de extensión. Y hoy por hoy esa prepotencia organizacional les ha impedido ver cómo el mercado está avanzando porque han ignorado completamente a la competencia, lo cual es por supuesto un error garrafal, y porque al interior de la compañía hay pensamiento de grupo. El que exprese una opinión en contrario es mal visto y además pueden llegar a despedirlo inclusive. Como todo el mundo quiere proteger su trabajo, aquellos que son capaces y tienen la valentía de enfrentar esa situación es porque están dispuestos inclusive a perder su trabajo. Es absolutamente inconcebible que en una compañía, si alguien se expresa en una opinión distinta, si alguien tiene un punto de vista que puede enriquecer una conversación, si alguien considera que esa decisión pudiera tener unas repercusiones que los mismos tomadores originales de la decisión no lo han visto, es inconcebible, reitero, que no se le tenga en cuenta a esos individuos, sino que todo lo contrario se les margine hasta el punto de llegar a tener un despido silencioso en muchas ocasiones porque dejan de invitarlos a reuniones porque los consideran molestos para el grupo, molestos para el equipo, porque atinan en decir que es que esa persona quiere llevarle la contraria a todo el mundo. Y esa forma de ver la oposición de una idea inicial con propósitos constructivos, pues es absolutamente fuera de parámetro. Con lo cual, una cosa es que alguien esté en contra de todo lo que se diga todo el tiempo sin argumentación, pero la otra cosa es mantener el pensamiento de grupo. Y realmente el pensamiento de grupo en este momento histórico de tanta tecnología, de tanta información difuminada alrededor del mundo y de tanta información en la cual tanto jefes como colaboradores directos tienen acceso a la misma información, pues no tener en cuenta los puntos de vista del otro es simplemente una falacia de desarrollo de largo plazo para la organización. Yo estoy seguro que perderán participación de mercado. Estoy seguro que no podrán permitirse ser ágiles, ser rápidos, ser oportunos y mucho menos ser distintos, porque en ese tipo de organizaciones donde la cultura organizacional favorece el pensamiento de grupo, no hay forma de que la innovación penetre. Por lo tanto, ese tipo de situaciones solamente se pueden cambiar cuando los líderes cambian, porque difícilmente un buen líder que ha tenido toda una costumbre de liderazgo, de pensamiento de grupo, va a poder cambiar su estilo. Tendría que realmente abrir su mente, recibir mucha información, recibir lo que hoy día llaman coaching, recibir consejos, estar abierto a que alguien más le guíe en la forma como debe liderar en un mundo moderno, cosa que no es muy común. Y si uno se va a las compañías familiares en donde el dueño de la compañía ha sido el que ha llevado la compañía hasta el momento a la cúspide de la organización donde está ahora mismo, independientemente de cuál sea el tamaño de esa cúspide, el
ese dueño de negocio, de empresa familiar, generalmente es muy testarudo y no le da participación a otras personas para mejorar las condiciones del negocio con la opinión enriquecida de los miembros de su equipo, sino que casi que los obliga a pensar como grupo. Y como existe un número de personas que prefieren mantener su trabajo y además se ajustan al concepto de el menor esfuerzo, cuando hay alguien que manda y que se hace obedecer y las otras personas hacen, pues hay mucha gente que se siente, digamos, identificada con esa forma de ser y son hacedores en mayor medida. Con lo cual el equipo de trabajo de ese tipo de organizaciones termina siendo un equipo no de alto desempeño, sino un equipo de un desempeño medio, un desempeño, digamos, que uno pudiera considerar igual que la gran mayoría de las compañías, pero que no tienen forma de diferenciarse en el mercado. Mi invitación con esta reflexión es, si tu empresa o tu área dentro de la compañía, o si eres una pequeña y mediana empresa, tiene pensamiento de grupo. Si tu empresa tiene pensamiento de grupo, por favor, mira bien este episodio, reflexiona, lee un poco más sobre el tema y busca realmente abrir nuevos horizontes a opiniones divergentes de la organización, de gente que trabaja en la compañía, que realmente pueden ser de mucha utilidad para el desarrollo de tu negocio y de tu sostenibilidad en el largo plazo vía rentabilidad permanente del negocio. Creo que bien vale la pena comentarlo con tu equipo, empezar a ventilarlo si no lo has ventilado antes. Y adicionalmente, si este episodio te parece interesante, por favor compártelo con quien consideres le pudiera interesar. Acuérdate que compartir es bueno y al mismo tiempo te invito a que te suscribas en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube a este podcast Hablemos de Negocios. Un abrazo, nos vemos pronto.